buenos días, distinguidos amigos de su programa Visión Matinal. Hoy, 13 de diciembre del año 2022, agradeciendo como siempre la amabilidad, la gentileza de cada uno de ustedes de permitirnos entrar a sus hogares y compartir los contenidos de Visión Matinal, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En el día de hoy estaré compartiendo este programa con mi distinguida amiga Stephanie Martínez. Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Gracias a Dios. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Baní. Buenos días, provincia Peravia. ¿Por qué no? El país. Un grato placer. Muy agradecida de Dios por una nueva oportunidad y de ustedes que nos brindan el favor de su sintonía cada día a través de este su espacio que ha sido diseñado pensando en ustedes y para ustedes, Visión Matinal. Acompáñennos estas 2 horas y siéntanse parte de esta producción que a partir de este momento abre los números telefónicos para que usted pueda hacer contacto con nosotros y emitir sus inquietudes, sus preguntas, sus cuestionamientos incluso a través de esta plataforma comunicacional que hemos bautizado La Tribuna del Pueblo. Bueno, uno a veces cuando viene al programa quisiera solo hablar de luces, de arbolitos, de dulce, de Navidad, de manzana sobre la mesa, unidad familiar, pero lamentablemente también hay que poner en carpeta aquellos temas que son noticias porque se han producido unos hechos que necesariamente hay que compartir con los amigos televidentes. En el día de ayer, un accidente en la construcción de uno de los hoteles que se construyen en la provincia de la Altagracia, de una cadena hotelera, una cosa cuando uno la lee inexplicable, que provocó un muerto hasta ahora y 5 heridos. Esto tuvo que ver con un derrumbe de un encofrado, como dicen, eso es la mezcla de cemento, arena, etcétera. Una persona murió y 5 resultaron heridas este lunes cuando colapsó el encofrado sobre el que varios obreros colocaban el hormigón del lobby del hotel en construcción Serenade de la cadena española Bis Hotel, ubicado en el municipio de Cabeza de Toro, provincia de la Altagracia. La víctima mortal aún no ha sido identificada, quedó atrapado debajo del encofrado, afirmó el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Verón Punta Cana, Miguel Álvarez. La persona que quedó atrapada murió cuando era conducida a un hospital a la zona. Los demás se encuentran recibiendo atenciones médicas, dijo el socorrista. Álvarez afirmó que el hotel se encuentra en una etapa de construcción muy avanzada y que prácticamente solo faltaba por construir el lobby precisamente. Lamentable, las autoridades no solo deben conformarse por dar una información sobre este hecho, sino que hay que ver los criterios sobre los cuales se estaba levantando el lobby de ese hotel, el ingeniero responsable de esos trabajos, porque obviamente que hay unos estudios sobre los cuales se puede levantar un techo de esa magnitud y resulta entonces que se viene al piso. Lamentable que precisamente en estos días, producto del trabajo, la gente procurando ganarse la vida para él y su familia, bueno, pues dar solución a los problemas materiales del hogar, se encuentra entonces con la muerte en el camino. Y una muerte que duele porque es una muerte que es en el trabajo, la gente aportando su esfuerzo individual y duro para ganarse la comida de cada día, entonces pierde la vida lamentablemente, y sobre todo la manera en que la pierde, prácticamente sepultado bajo esos escombros. Lamentablemente son de las cosas que suceden, pero que evidentemente con
con los criterios técnicos y profesionales, ¿verdad?, en que se edifican este tipo de obras, porque imagínense que esos fueron unos obreros que estaban trabajando. Imagínense ustedes, duele doblemente, pero si fueran turistas, entonces dolería 3 o 4 veces, porque es la repercusión que tiene de que un techo, ¿verdad?, de un lobby, pues se va al piso porque los criterios en que se edificó no tuvieron la calidad requerida. Muy lamentable información, Juan, con la que empezamos el programa, pero es como usted señala, son noticias, son hechos y que hay que resaltar. Ojalá las autoridades competentes le brinden seguimiento a este tipo de casos, supervisión a lo que es la construcción de las obras, porque no hay nada que pueda reivindicar o que pueda subsanar el dolor de una familia ante la pérdida de un familiar de esta manera tan catastrófica. Eso es así. Usted señaló al principio que estamos a 13, hoy estamos a 13 de diciembre. Sí. Y le quedan 10 días de docencia a nuestros estudiantes, conforme la retracción de las autoridades de educación, que en principio anunciaron que las clases, le quedarían 10, pero ahora le quedan menos, ahora le quedan 8, porque en principio se dijo que las clases estarían hasta el viernes 23, un día antes de Nochebuena, lo cual fue duramente cuestionado por la sociedad de padres, madres, tutores y maestros y los estudiantes que estaban al grito. Pues en el día de ayer Educación informa que ahora va a ser hasta el 21 de diciembre, o sea, el 21 de diciembre empezarían las vacaciones de Navidad hasta el 10 de enero. Naturalmente esto ha traído muchos comentarios, la gente dice que lo que era es que tiene el Ministerio de Educación, que primero dice una cosa y luego dice otra, pero la verdad es que el gobierno ya nos tiene acostumbrado a eso, dice una cosa y se retracta. Bueno, hubo una conversación, la ADP reaccionó y hubo una conversación entre el gremio y el ministerio, entonces se pusieron de acuerdo. Yo creo que es importante aprovechar al máximo el tiempo en materia educativa, pero no pueden meter a los maestros hasta el 23 de diciembre, eso es una barbaridad. Esos días ya la gente, bueno, pues tiene que estarse preparando para celebrar en familia la llegada de la Navidad, que es una costumbre en la República Dominicana. Incluso hay instituciones que dan vacaciones colectivas. Por ejemplo, la UAS está en vacaciones colectivas, creo que desde el día 9 de diciembre, hace ya 3 o 4 días, hasta el día 10, es decir, que no hay labores docentes ni administrativas, estrictamente lo imprescindible, la seguridad, entre otras cosas, pero es un hábito que algunas instituciones casi lo han hecho hábito, que hay unas vacaciones de manera colectiva, ¿verdad? Y se hace siempre temprano del mes de diciembre, de manera que la gente pueda hacer sus diligencias, pueda compartir en familia, pueda disfrutar la regalía pascual, que el salario 13 que se entrega cada año. Lo cierto es, Juan, que cuando usted entra a esas publicaciones, por ejemplo en la cuenta oficial de Educación RD en Instagram, se da cuenta del rechazo, aún con la modificación, producto de ese acuerdo al que se llegó por parte de las autoridades que usted señala. La gente dice, por ejemplo, en los comentarios podemos ver, estaba excelente como estaba, pero también podían dejar la docencia hasta el mediodía del 24, eso no es nada, una forma como de burla, ¿verdad? Entonces otra persona dice, ustedes se gobiernan, viernes 16, es todo, gracias. Otra persona dice, por ejemplo, una maestra me dijo a mí que si yo me aparezco allá el 20 me quema la materia, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, a forma de broma, la gente ha tomado esta medida y le siguen diciendo, miren a ver si quieren que le hagan la cena en la escuela. Otra persona dice, espero y estén pensando en los estudiantes, bien saben que ya para esa semana está la calle que no se puede caminar, donde todos andan haciendo diligencia. ¿Cuál es la necesidad? Y siguen insistiendo, el viernes 16, he dicho caso cerrado. Y así sucesivamente, una hilera de comentarios que lo único que refleja es el rechazo
colectivo de la sociedad en torno a esta medida que aumenta, ¿verdad?, los días de docencia previo al asueto navideño. Y le bajaron 2 días, pero evidentemente que la gente como que no está conforme. Sí, porque es que en educación confluyen varios factores. No es, por ejemplo, un banco que trabaja hasta el 24 de diciembre al mediodía. Hay unos clientes que necesitan unos requerimientos, pero en materia de educación inciden varios factores, por ejemplo, padres, alumnos, maestros, el tránsito vehicular, que es una realidad que se ve aumentado en estos tiempos, dificultando la movilidad de los estudiantes a las escuelas. De todas maneras, yo creo que debemos esforzarnos cada vez más para que la calidad de la educación un día en la República Dominicana deje de ser un discurso, una forma de hacer politiquería y se convierta en una realidad, y definitivamente superemos los lastres del pasado, mejorando en todos los sentidos en términos académicos en la República Dominicana. No, la verdad, Juan, es que cuando uno ve este tipo de cosas, uno se da cuenta. Por ejemplo, no es la primera vez. El gobierno desde otros sectores de la sociedad ha tomado decisiones y en poco tiempo se retracta o las cambia. Recordamos con el tema de la pandemia, cuando se anunció, por ejemplo, un ultimátum para lo que es el uso obligatorio de las mascarillas, a menos de 24 horas de cumplirse esa prórroga, ¿no? Entonces el gobierno se retracta y dice que ya no es obligatorio, que ya se la ponga todo el que quiera. Pero vimos recientemente la medida dispuesta para el cierre o más bien la prohibición de venta de bebidas alcohólicas por encima del horario de las 12 de la noche, y luego a los pocos días el gobierno se retracta y le da para atrás a la medida. Hoy en día es con el Ministerio de Educación. No es el punto de 1 o 2 días menos de clase, 1 o 2 días más de clase, que quizás no van a hacer la diferencia. Es como la reiteratividad, ¿verdad?, de las autoridades del presente gobierno, de no tener como una firmeza a la hora de establecer una medida con carácter, con seguridad. Quizá producto de eso, de que no hay un diálogo previo, no hay un consenso previo con los sectores que están involucrados. Y fíjese entonces cómo la población reacciona, porque la población le ha perdido el respeto al presente gobierno. Incluso dice... No, Stephanie, yo creo que es una exageración. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, yo lo respeto. ¿Usted me permite concluir la opinión? Sí, concluya la opinión. Y baso a esa opinión, Juan Martínez, en los comentarios lo estamos incluso presentando, porque no es un asunto de un criterio personal, sino un criterio sobre la base de lo que uno está viendo. Por ejemplo, cuando usted ve a un ciudadano decir, ja, ustedes son un chiste, mírelo ahí en el comentario, ustedes son un chiste, o comentario más incluso fuerte cuando dicen, ¿y qué relajo es este? O ¿qué disparate es este? Incluso veo un comentario que dice, ¿por qué no armamos huelgas de estudiantes y padres? La Asociación de Madres, Padres y Tutores, también la Asociación de Estudiantes debe empoderarse y reclamar los derechos de cada uno de los estudiantes y los padres por igual. Esto no puede ser. Pero la gente se ríe, la gente mira, muchas caras de chiste, esto es un relajo, ¿a quién le vamos a creer? Por eso yo digo que la gente le ha perdido el respeto al gobierno, porque cuando el gobierno anuncia una medida, tiene que hacerlo con firmeza e incluso explicar por qué, en qué está fundamentada esa decisión. Óigame, y llueva, truene o vente, patalé que patalé, esa medida tiene que mantenerse, porque el gobierno tiene que tener un criterio, o sea, decidimos esto, porque es lo mejor, porque entendemos que es lo que más le conviene, en este caso a la comunidad educativa, por la calidad, por lo que sea, pero eso es lo que va. Pero entonces esto de anuncio una cosa hoy, mañana me retracto, hace que la población pierda la credibilidad y el respeto en el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que hay medidas que
yo creo que lo que demuestra el hecho de que se puedan variar algunas medidas desde el gobierno es que desde el gobierno se escucha a determinados sectores. Aquí se hace meme de todo. Si no, vayamos al parador fotográfico para que veamos la cantidad de memes que hay. Es decir, hay una tendencia, una cultura del pueblo dominicano a pretender ridiculizarlo todo. Yo creo, por ejemplo, el gobierno una vez tomó una decisión para aplicar impuestos a las cosas que compramos por internet, y en otros momentos en el presupuesto ha planteado medidas impositivas a la población. La población ha exigido que se modifique y el gobierno ha escuchado. Yo creo que es lo contrario. Ha habido una horizontalidad entre el gobierno y los actores, y es capaz de medidas que entiende que pudieran afectar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la medida que tomó Interior y Policía de que los negocios fueran hasta las 12. Sin embargo, el gobierno escuchó a esos sectores, que en esos casos yo creo que sí debió haber sido fuerte, y debimos haber hecho una campaña nacional para que los negocios de bebidas alcohólicas en esa zona donde había tanta violencia solo fuera hasta el mediodía. Pero el problema es que hay estilos de gobierno. Yo que he hecho algún esfuerzo en algunos aspectos de la vida. Hay gobiernos que son verticales, hay otros gobiernos que son horizontales. Por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina no escuchaba. Era sordo, ciego y mudo, no hablaba. Es decir, este gobierno tiene la gracia, ¿verdad? Yo tengo muchas críticas a este gobierno, creo que hay cosas que están malas que hay que superarlas. Pero este gobierno tiene la gracia que conversa con la población, que escucha a la población, y que hay medidas que precisamente se han tomado y que en ocasiones han sido rectificadas. Creo que el error no fue del gobierno del presidente Abinader, fue una decisión administrativa del Ministerio de Educación, que debió haber consultado a los actores del sistema educativo. Porque yo creo que en educación se están haciendo algunas cosas, a veces sin valorar la realidad objetiva. El ministro de Educación, es decir, lo del 21 o el 23 no fue una decisión del Poder Ejecutivo. Lo de 1 del 23 es una decisión del ministro de Educación, que creo que debe ser más reflexivo. En mi opinión, debe ser más reflexivo a la hora de tomar algunas decisiones y de hacer algunos pronunciamientos, que creo que debiera meditarlo mejor. Pero yo creo que generalizar, Stephanie, no me parece racional. Creo que hay críticas que son válidas, yo creo que eso hay que resaltarlo y ponerlo sobre la mesa, pero yo creo en los gobiernos que escuchan. Hay decisiones que se retrasan, creo que a lo mejor debiera escucharlo antes de tomar decisiones, consultar. Estoy de acuerdo también con ese elemento, pero me parece que decir que el pueblo coge de burla al gobierno es como extremo en estas circunstancias. Es como que, por ejemplo, yo escribiera un meme: Adán Cáceres coge al pueblo de pendejo cuando dice que no tiene para pagar la fianza, o la pastora Rossi, que no tiene dinero y que tiene que hacer una colecta para pagar una fianza que no es de 50 millones, sino que se paga una proporción de un 3.5%, es decir, de 1 millón y pico de pesos, cuando solo uno de los encartados devolvió más de 1.000 millones de pesos. Y vienen y le dicen a la población: no tenemos con qué pagar, nosotros estamos en la inopia, en la pobreza, ¿de dónde vamos a sacar? Lo de Adán Cáceres son 3,5 millones, y solo un encartado devuelve 1.000 millones de pesos. Eso sí es una burla a la población dominicana, eso es una extorsión de la conciencia de la sociedad dominicana, que yo creo que sí que debiera ser severamente, esas cosas que están colocando. Búscate todo lo que han puesto de Adán Cáceres, que era el que guardaba la espalda de Danilo Medina, que decía que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando con los actos de corrupción de su hermano Alexis Medina o de su hermana Magalis. Entonces, es que esta sociedad es así. Si buscamos lo de Adán Cáceres,
O buscamos lo de Danilo Medina, cuando dice, dígame dónde está la corrupción. Y la tenía en la espalda y en el frente y a los lados. ¿Dónde está la corrupción? Entonces la gente empieza a escribir y se burla de cosas como esas. Yo creo que aquí también hay mucho de política, es decir, los memes también tienen que ver con eso, es decir, la gente escribe en función también de sus propios intereses políticos, porque aquí no se piensa en la colectividad, o sea, no hay un criterio más global para ver las cosas buenas y las cosas malas. Nada es tan malo que no tenga algo bueno, y nada es tan bueno que no tenga algo malo. Eso es así, sobre todo, Juan, usted tiene razón cuando dice que el gobierno tiene que ser democrático, tiene que hablar, tiene que escuchar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero déjenme decir algo. Lo malo está malo, lo haga Danilo Medina, lo haga Luis Abinader, lo haga Leonel Fernández, lo haga Abel, lo haga quien lo haga. Cuando usted trae a colación el tema del gobierno pasado, tiene toda la razón también cuando dice que quizás el gobierno pasado tenía esa particularidad, no hablaba, pero no era quizás que no hablaba, sino que se cuidaba de hablar para retractarse. Entonces, yo quiero como dejar bien establecido esto, no es porque sea el presente gobierno de Luis Abinader. Si fuera el gobierno de Danilo Medina en este momento, que estuviera incurriendo en esta serie de prácticas de que anuncia algo y se retracta, también estaría mal, porque no se trata de un partido en particular. Las cosas malas del gobierno pasado están ahí. La corrupción que se le atribuye, todo lo negativo que tuvo y también todo lo positivo está ahí. También igual este gobierno tiene sus cosas positivas, tiene sus luces, pero una de las sombras que yo veo es esto. Ciertamente esta en particular fue una decisión emitida por el Ministerio de Educación, y la decisión, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas fue por el Ministerio de Industria y Comercio, ¿no? No, Interior y Policía. Interior y Policía. En aquel entonces el tema de la mascarilla fue por el Gabinete de Salud. Pero todas estas entidades a quienes pertenecen es al gobierno. Entonces, cuando se emite una opinión, uno habla en sentido general del gobierno, porque entiende que del gobierno, del Estado, del presidente subyacen todas las políticas. En eso uno se basa. Entonces, una cosa son los memes también, para aclarar, Juan, y otra cosa es la opinión que la gente vierte a través de las redes sociales. Porque el fenómeno de las redes sociales ha hecho que la gente pueda expresarse. Como usted dice, tiene mucho que ver con la política, porque ahí entra todo. Mucha gente lo que quiere hacer es leña de un árbol caído y empieza y entra y comenta. Pero también hay mucha gente que no son políticos, que son ciudadanos y que opinan, se sienten con la libertad, tienen el derecho, es un derecho universal, consagrado, y lo hacen y expresan sus opiniones. No necesariamente tiene que ver con un asunto de política o de que yo soy de X partido, sino que se expresa. Entonces, eso es lo que vemos muchas veces, opiniones de gente que se desahogan por las redes sociales. Entonces, es un asunto que ha sido como reiterativo, insisto. Entonces, el gobierno tiene que cuidarse de eso, porque mire algo, Juan, yo creo que no podemos caer en los extremos, son malos. Usted dijo que el gobierno pasado no hablaba. Ciertamente, el expresidente Danilo Medina era muy dado, era muy reservado. Era muy dado a no emitir opiniones así, a la ligera. Entonces, el presente gobierno es todo lo contrario. Quizás por hacer un asunto de la contra, ¿no?, al gobierno pasado. Yo hablo, yo a cada rato estoy en los medios de comunicación, pero entonces yo creo que los gobiernos no pueden caer en el populismo, porque entonces ahí es que se daña el asunto, porque quizás este gobierno, por un tema de ganarme esa parte de la población que rechazó aquella conducta del pasado presidente, entonces ahora yo estoy todos los días en los medios de comunicación, ahora yo todos los días estoy anunciando algo y todos los días le estoy dando para atrás. Entonces los excesos son malos, porque hay un momento en el que el gobierno dispone una medida y tiene que hacerlo con carácter, tiene que hacerlo con firmeza, óigame, independientemente de lo que diga no la población general, sino un sector que quizás se ve afectado. Por ejemplo, con la medida del cierre de los negocios, ¿quién es que más se ve afectado?
la parte comercial, los que venden su bebida, los que tienen su negocio, que se van a ver afectados. Pero quizás usted hace un sondeo, se da cuenta que la mayoría de la población estaba de acuerdo con esa medida. Entonces, ¿a quién está respondiendo el gobierno en ese momento? A ese sector, en una medida populista. Entonces, yo lo que creo es que los gobiernos tienen que mantener un balance, tienen que darle participación a la población, ciertamente tienen que escuchar a la población, pero no puede caer, Juan, y ahí es que baso mi comentario, en un asunto de ser como chistoso, de no quiero quedar mal con la población que me exige por este lado que no se venda bebida alcohólica después de las 12 por los altos niveles de violencia, pero por el otro lado también quiero quedar bien con este sector que me genera. Entonces, hay un momento que hay que tomar una decisión por el bien de la colectividad. Entonces, insisto, volviendo a mi comentario original, el gobierno tiene que ceder en esta práctica de darle tanto para atrás a las decisiones que toma, Juan, porque a pesar de que ciertamente hay gente que son políticos y que lo que hacen es utilizar este tipo de cosas para atacar, también hay una gente ahí, hay un pueblo objetivo, hay un pueblo quizás apolítico que está mirando y que dice, pero ven acá. O sea, yo quiero que como dar a entender eso, no es un tema político y como usted dijo, lo que hizo el gobierno pasado, eso está mal y este gobierno tiene que velar por no repetirlo, pero no tiene que hacer justamente lo contrario, de una manera que lo que haga es que les reste también. El presidente tiene que hablar, pero no a tal punto de que hable tanto que a los pocos días tenga que retractarse, porque quizás no le dio el tiempo de analizar bien lo que iba a decir. Entonces, en ese aspecto es que yo centro mi comentario y de verdad que lamento todo esto, porque cuando uno ve todos esos comentarios es por eso que yo digo que evidentemente hay gente que le ha perdido el respeto al presente gobierno. Bueno, recientemente el Comité contra el Cambio Climático presentó el informe final, el proceso investigativo llevado a cabo con el caso de Punta Catalina, que es un tema que es de alto interés para la provincia de Peravia, que hay que abordarlo sobre Punta Catalina, lo que ha significado y en el campo de la salud, los efectos que está teniendo y que potencialmente va a tener. Pero debemos irnos a la pausa y cuando regresemos entonces estaremos abordando este tema. Adelante. Bien, de regreso aquí con su programa Visión Matinal, 13 de diciembre del año 2022. Decíamos al concluir el primer set del programa que se ha presentado el informe de la Comisión contra el Cambio Climático y que entre sus conclusiones ha resaltado un elemento altamente dañino para la salud de la población dominicana. Tenemos una llamada, le queremos pedir a los amigos televidentes que nos llamen por teléfono porque nos lo han sugerido varias gente que están atentos al programa, de que deben bajar el volumen del televisor porque a veces eso nos retrasa y lo retrasa a ustedes y hace que la comunicación no sea efectiva con la población. Así que por favor, siempre que vayan a llamarnos, usted baja el volumen del televisor. Adelante, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Stephanie y Juan. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Lo estamos llamando de aquí, de Vicefasuma. Es la tía Zuleika, de Stephanie, tu amiga, la periodista. Sí, claro, cómo no. Su tía. Juan, el amigo de nosotros, amigo de mí. Sí, sí, claro que sí. Aquí en Vicefasuma. No tenemos agua, mi vida. Nada, la cisterna la tenemos completamente seca. Brisas no tenemos ni para limpiar, ni para lavar, ni para nada. Gota de agua. Tenemos que estar cocinando y haciendo las cosas hasta con agua de botellones. Porque para aquí no anda el agua. Yo llamé hace como 15 días y mandaron una poquita que casi ni subía. Más nunca mandaron un poquito de agua por aquí. Yo creo que
que nos ayuden en eso, Juan y Estefan, mía, porque eso no puede ser que Cristo asuma la primera calle Guasupanga que ahora tenga agua. Así que yo espero que ustedes no echen un empujadita para allá. Está bien, gracias por la llamada, Y se me cuidan, muchas gracias, y se me cuidan. Sí. Cuídese usted también. Y feliz Navidad. Gracias igual. Gracias. Feliz Navidad. Bueno, yo lo que creo que es un castigo que le tiene la gente de INAPA a esa gente de por ahí. Yo creo que es un acto de maldad, de crueldad. Eso es tiempos y tiempos, denuncias y denuncias van y denuncias vienen. Claro que el jefe de INAPA tiene resuelto el problema del agua en su sector y a mí me consta, no tiene esa dificultad, entonces parece que no le importa en lo absoluto la situación de gente que como esta señora llama permanentemente. Señores, es un abuso de INAPA realmente el hecho de que no se dé solución a ese problema. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buen día. Buenos días, Juan Martín. Buenos días, Estefan. Buenos días, Fran. Sí, Fran, adelante. Bendiciones, Fran. Da todo vergüenza que este gobierno compró un castillo guardado y con una obra que no coge que la hizo. Ella terminó, pero no así no es lo que inició esta obra del acueducto de la ley múltiple. Y el pueblo todavía adulto que no tiene agua. Creo que están haciendo los funcionarios, mientras tanto dan en muchas partes, se desperdicia y agotan. Por eso es que esta gente no tiene autoridad, no sabe administrar nada. Yo tengo una cosa buena, que no se habla de mentira y engaño. Mira cómo está el pueblo desesperado. Y no vale que haga lo que sea, que todo el mundo está que va con lo que sea. Pasen buenos días. Muchas Buenos gracias, días, Fran. Sí, con el acueducto ha habido una, una incapacidad gerencial, no solo con el actual gobierno, sino con el pasado, porque ese acueducto lo inauguraron en el 2016, previo a la reelección del presidente Danilo Medina, y ahora el presidente vino a Matanza, hizo una nueva inauguración. Creo que los funcionarios locales deben ser más responsables, no solo los de INAPA, sino las autoridades gubernamentales, en este caso la gobernación, diputados, senador, e informarle con claridad al presidente. Yo no sé si es que ellos no ven este programa, solo lo ven cuando ellos vienen y ponen a sus seguidores a escucharlo, porque no se explica, señores, que habiendo problemas tan sencillos, ¿verdad?, que empañen una obra de tanta magnitud como es el acueducto de Baní, que obviamente es un gran requerimiento de la población. Creo que ha sido el hecho de que ese acueducto se iniciara en el 2008 y pasaran 12 años del PLD y no se terminara, y 2 con y todavía tengamos estos problemas, 14 años, señores, aguantando, es una cosa tremenda. Es verdad que hay sectores que hoy disfrutan del agua potable, muchos sectores, pero también hay muchos problemas. Yo creo que el director de INAPA, que viene a cada rato aquí, que tiene muy buenas relaciones en el municipio, y diputados que tienen muy buenas relaciones con Wellington Arnaud, debieran emprender acciones para resolver el problema de la tubería, que es el problema que hay en el acueducto de Baní. Es decir, el problema son las tuberías que están ahí, muchas están tapadas, y en otros casos también hay un negocio, se cierran válvulas y se abren válvulas, y esa ha sido una práctica continua que ha habido, porque ha habido denuncias. Mira como dice la señora, yo llamo, llegó un poquito y luego ya no llega. Entonces, ¿qué explicación desde el punto de vista técnico puede darse para que un problema de esa naturaleza se siga presentando? A esa llamada que acabamos de recibir de la señora amiga, tía de nuestra colega Zuleika Sepúlveda de Brisas de Guazuma, se suma la incesante voz, ¿verdad?, que clama como en el desierto, de Fátima y de todos los residentes de la Capotillo Norte. La Capotillo Norte, que es un pequeño tramo, un callejoncito, y que no ha habido forma. Tiene el sistema sanitario de esa zona colapsado y no le llega una sola gota de agua. Esa gente no tiene para limpiar, para lavar, pero tampoco ni para bañarse.
tienen que estar comprando agua todos los días y a veces el presupuesto diario no les alcanza. Entonces, ciertamente el tema del acueducto múltiple ha sido un tema utilizado para politiquería. Para politiquería. Y no para brindarle una respuesta efectiva a la población que está clamando por agua. Entonces, esta es una comunidad que produce agua, esta es una comunidad que le sirve agua a otras provincias. Tiene un acueducto múltiple. Cabe destacar que el gobierno pasado lo dejó creo que más de un 70% terminado. Y entonces a uno le llega una invitación la semana pasada de parte de las autoridades o funcionarios del INAPA. A uno le llega una invitación que dice así: este sábado 10 de diciembre, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezará el acto de inauguración de la ampliación del acueducto múltiple de Peravia, actividad que se celebrará en el barrio Washington, en este municipio de Matanzas. Acompáñanos y sé parte del cambio que se vive y se siente en la provincia Peravia. Y uno se pregunta, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Porque la gente sigue llamando y se sigue quejando de que no tiene agua. ¿En qué proporción fue que tú dijiste que lo entregó el gobierno de Danilo Medina? Es más de un 70%. ¿En qué año? El año pasado, o sea, el gobierno pasado, en el 2020 lo entregó. En el 2020 que entregó el gobierno. Un 70%. Eso es lo que tengo entendido, un 70 o un 80. Exacto. Los funcionarios del INAPA pasado, del gobierno pasado, que nos pudieran estar mirando y nos aclararan, pueden hacer la llamadita y corregirnos. No, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, un 70% que se ha dicho que lo entregó en el 2020. Por eso yo te digo que hay un problema de irresponsabilidad porque lo inauguró en el 2016, 4 años antes, y lo entregó solo con un 70%. Está mal. Entonces, porque eso es un relajo también, lo que son los Picassos. Y eso son cosas que se toman para hacer politiquería en este país, Juan, y usted lo sabe. Sí, yo estoy de acuerdo. Tú ves que estamos de acuerdo tú y yo. Estamos de acuerdo, pero también debemos de estar de acuerdo en que es un relajo que venga el presidente aquí a inaugurar una ampliación, cuando aquí se sabe que el asunto de la falta de agua sigue siendo un tema del pan diario de cada día. Yo creo que sí. Sigue siendo un relajo que le digan a uno, ven a celebrar el cambio. Entonces, por eso yo digo, es un tema que se usa para politiquería. Quítale ese eslogan, por lo menos. Di que estamos trabajando para solucionar los problemas de agua potable, pero no diga vamos a celebrar el cambio, porque el cambio no se ha reflejado. Entonces, ¿cuál es el cambio? Porque ahí está Fátima, que nos llama todos los días, ahí está esa señora que nos llama todos los días. Entonces, ¿para qué vienen a hacer relajo? A relajar con el pueblo. Aquí estaba ese Wellington Arnaud. Aquí en la llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buen día. Sí, buenos días, distinguido Carmona Mateo de Agua. Doctor Carmona, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor, adelante. Gracias. Lo estoy llamando en mi calidad de municipalista. Muy bien, doctor. El problema es más profundo de lo que vos están entendiendo. El fundamento de esa crisis, que será permanente, se debe fundamentalmente a la creación de barrios informales que arrastran todas esas consecuencias. Fijaos bien que donde se presentan esa falta de servicio son en los lugares donde no hay una planificación municipal. Por eso yo entiendo que ahora en estas elecciones debemos de llevar personas que tengan cabeza para que puedan pensar. Pasen buen día y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Carmona. Con respecto a lo primero que dice el doctor Carmona, con relación a la creación indiscriminada de sectores, tiene mucha razón en esa parte. Yo quiero corroborar lo que dice el doctor Carmona en ese sentido, es decir, es lo que hemos dicho, el modelo económico establecido en la República Dominicana y al cual han servido todos los gobiernos sin excepción después de la muerte de Trujillo, ¿verdad? Han relegado su responsabilidad, y eso se refleja en el hecho de que cada vez que surge un nuevo sector con esos criterios, que no hay un criterio urbanístico,
Entonces eso presiona los servicios de agua, de luz, de asfaltado, de aceras y contenes. Es decir, son diversos las presiones que ejercen situaciones de esta naturaleza, porque los gobiernos que hemos tenido, sin excepción, se han hecho el loco en lo que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, y ese es un problema que también a la larga en la República Dominicana hay que regularlo. Hay otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, está hablando con Ana. Adelante. Mientras en otro sitio no hay agua, aquí en el 30 de mayo se está votando, en la Manolo Tavares. Y no hacen diligencia, y NAPA no hace diligencia ni nada de tapar ese hoyo. Eso es un botadero de agua, 24/7. Que hagan por lo menos INAPA, que vengan por lo menos en la Manolo Tavares. Hay un hoyo ahí, que vengan por lo menos, porque tengo nieto, ya me le dio dengue, y no quiero que se me repita otra vez de nuevo. Así que gracias. Gracias a usted por su llamada. Sí, ese es uno de los problemas que hay, que hemos reiterado en el programa, que tiene que ver con la antigua tubería que está instalada, que no resiste la potencia del agua que nos viene desde el río Nizao. Por eso dijimos desde que se inició el acueducto en el 2008 que no era suficiente con instalar la tubería matriz que trasladara el agua hacia todo el municipio, sino que debía ser un proyecto integral que incluyera también lo que tenía que ver con la eliminación de la vieja tubería y la instalación de una tubería nueva y de calidad, pero nunca lo hicieron por eso, porque hacen las cosas sin planificación, con un profundo sentido de irresponsabilidad. Yo creo que este gobierno debió haber corregido esas fallas en las que se incurrió en el gobierno anterior y debió incluir una partida presupuestaria lo suficientemente amplia para sustituir la vieja tubería, además resolver el problema de las instalaciones sanitarias en el municipio, que es una carencia que cada día es más creciente en la sociedad banileja. Estamos de acuerdo que es necesario que haya mejor planificación, porque miren, esto que está pasando en la provincia de Peravia, eso no pasa en Punta Cana, eso no pasa en la zona de la provincia de Altagracia, donde está el sector hotelero. Esos son problemas que están resueltos. ¿Por qué? Porque hay zonas que para el modelo económico de la República Dominicana, el modelo político, hay zonas que son privilegiadas. Y en ese sentido se actúa de forma muy unilateral. Mira, desperdicio de agua por todas partes, furnias en varios lugares. Y no hablamos de ahora, es de varios años atrás, furnia por todos los sitios. Cuando metieron esa tubería, la cantidad de agua que brotó, que dañó calles, porque otra irresponsabilidad que cometen nuestros gobiernos es asfaltar calles donde no se ha resuelto ese problema de tubería de agua o instalaciones sanitarias. Porque a la larga ha habido que romper en muchos lugares en que se había asfaltado en Baní, porque generalmente el asfaltado se ha hecho, que ojalá se supere, con un criterio politiquero, y próximo a las elecciones se establece un plan de asfaltado para ser agradable con los ciudadanos. No he podido concluir el tema de Punta Catalina. Miren, nosotros hemos dicho, Punta Catalina, los que me siguen, por ejemplo, en el programa que produzco hace casi 20 años, llama Tiempo de Cambio, hay una promoción permanente que nosotros pasamos ese programa desde el 2014, cuando se inició Punta Catalina, que decíamos cuáles eran las desgracias que habrían de ocurrir en el campo de la salud, en el campo de la producción agropecuaria. Es decir, si ustedes ven esa promoción, eso es desde el 2014, que incluso hace referencia al presidente Danilo Medina, que era el que encabezaba el gobierno en ese tiempo, y decimos y preguntamos ahí, ¿por qué son tan necias nuestras autoridades? Si saben que Punta Catalina es la planta de la muerte, ¿por qué siguen adelante con ella? Entonces ahora, en la denuncia que han hecho, los estudios que se han realizado,
se ha determinado que la cantidad de mercurio que está liberando Punta Catalina supera 5 o 6 veces la cantidad que debiera liberar. Y yo quisiera que en un momento determinado, con seriedad, se hiciera una investigación en el campo de la salud próximo al municipio de Nizao y en la provincia de Peravia, para que veamos cómo muchas enfermedades que ahora como que están apareciendo mucho más rápido en la población, se pudiera determinar las causas, porque en mi opinión Punta Catalina tiene mucho que ver con crecientes problemas de salud que están apareciendo en la población dominicana. Hay una llamada, vamos a ver. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Fátima que le habla. Sí, Para lo mismo de todos los días. Buenos días. ¿Cómo está, Stephanie? Bien, Fátima, gracias por llamar. Para decirle, nosotros creo que si no me equivoco, que no tenemos agua bajito de septiembre, porque en el hoyito que yo le enseñé a los periodistas cuando vinieron aquí, ahí cogíamos, no vamos a seguir a una cisterna, ponemos un par de tanques, pero creo que desde septiembre nosotros hemos tenido agua, porque antes de septiembre nosotros fuimos a INAPA y nada, cimentar que no tenemos sistema cloacal, que ya eso es otra cosa, ya eso es otro tema. Por aquí adelante llegaba una señora y ya yo estuve hablando con ella y ella me dijo que después, como que, no sé, ella me dijo que ya no está llegando, que ella da una brega de madrugada, coger un poquito, ya por aquí ya todo el mundo está llenando sus internas, ya a mí me toca. Y eso es lo que estamos, que ya, yo no quiero tirar la toalla, pero hay veces que me desespero. Eso es todo, buenos días. Sí, lo que es estar sin agua y sin luz es una calamidad. Yo creo que, yo le propongo a la gente, ¿verdad? Siempre que llama al programa, hagamos una visita masiva, pero a nadie te llama para eso. A mí me gustaría, yo le daría mi teléfono, 40 o 50 gente, y hagamos un documento y llevémoslo a INAPA y enrostrémosle, ¿verdad? Y hagamos que esto se difunda por el país. Eso sería una cosa buena, una cosa necesaria, porque no solo basta gritar, hay que actuar. Es decir, hay 3 niveles de percepción en la vida: el ver, el pensar y el actuar. Usted ve que la cosa está mala, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Piense las causas que genera eso, es decir, cuáles son las causas que genera tantos problemas. Y entonces actuemos sobre eso, pero actuemos de manera cívica, porque yo soy de los que cree que las cosas te hacen de forma cívica, de forma ordenada, de forma organizada. Y hagamos una visita masiva, señores, 50, 60, 70 gente, a ver si es que en INAPA no escuchan, o hay que llevarle oídos nuevos a los encargados de esa área para ver si definitivamente escuchan a la población, Esteban. Creo que sí, porque ya esto se está saliendo de control y es lamentable. Nosotros hemos dicho en otras ocasiones que apostamos a la capacidad gerencial del actual director de la Oficina Provincial de INAPA, Melvin Ramírez, un joven que, bueno, ustedes saben que fue electo regidor y que renunció de sus funciones como regidor para asumir estas funciones en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, precisamente porque se entiende que tiene la capacidad. Naturalmente, a veces los niveles de centralización son los que no permiten que se le brinde respuesta efectiva o a tiempo a las demandas, ¿verdad?, territoriales, pero queremos seguir pensando que hay posibilidad. Así es que el llamado está nuevamente formulado para con el director de INAPA a nivel provincial, que se mueva, que haga lo que tenga que hacer. Quizás muchas veces el compromiso político hace que los incumbentes no den la cara, pero eso no significa quizás que no tengan la buena voluntad de poder ofrecer respuesta a todas estas demandas. Así que vamos a seguir clamando con la certeza de que vamos a tener una respuesta efectiva por parte de las autoridades provinciales de INAPA. Así es, además este programa siempre ha estado presente, respaldando los reclamos justos de la gente, un compromiso que hay, ¿verdad?, en términos comunicacionales, para que la gente sepa que esto es un espacio abierto. Aquí no se le restringe a nadie la llamada, solo que lo hagan con respeto, con altura, y con eso es suficiente. Entonces nos parece que el estudio, volviendo al tema de Punta Catalina,
de que me imagino se lo habrán entregado al presidente de la República o al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el gobierno debiera hacer una evaluación de los resultados de este estudio y actuar en consecuencia. Además de la sobreevaluación que se ha demostrado, se practicó en Punta Catalina, también sus desperdicios, sus residuos, las partículas que libera son un atentado a la salud de la población del municipio de Baní y de la provincia de Peravia. Ahí está, es un tema que este comité trabajó con sistematicidad, con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, con el fin de que dicho estudio tuviera el rigor científico que se requiere. Y por lo visto, ¿verdad? Ese estudio tiene suficientes elementos que debieran ser tomados en cuenta por el presidente de la República, Luis Abinader, y emprender acciones para la transformación de Punta Catalina de carbón a gas, como forma de, ¿verdad?, de evitar más daño a la población banileja, para no hablar del roca que se está formando en Punta Catalina, es decir, de la ceniza que libera dicha planta y el consiguiente daño que ocasiona a la población. Así mismo es, el tema de las plantas Punta Catalina seguirán siendo un tema de debate, un tema que preocupa, porque como bien usted señala, Juan, todavía yo creo que nosotros no tenemos una idea de los posibles daños a la salud que esto pudiera causar, no a corto ni mediano, sino a largo plazo. Es innegable que el gobierno pasado lo que tuvo fue una intención, obviamente, de enfrentar el tema del problema energético, que nunca antes ningún gobierno había querido pues buscar una solución alternativa que pudiera dar al traste con todo ese déficit, ¿verdad?, de energía eléctrica en el que nuestro país siempre se ha visto inmerso y que por lo tanto se traduce en altas facturaciones, falta de energía, apagones y un largo etcétera. Pero pese a todo eso, pese a la instalación de las plantas, pese al daño que evidentemente pues a nivel ambiental causa y de la salud, pues las altas facturaciones han continuado, los apagones han vuelto. Y como que no vemos realmente digamos, valió la pena. ¿Verdad que sí? No ha valido la pena. Sí. Porque por un lado seguimos con el miedo del daño que eso nos pudiera estar causando, pero al final tampoco tenemos el aliciente de que por lo menos no tenemos apagones, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Recientemente se originó una de las más grandes manifestaciones de protesta por el tema de la energía eléctrica. Entonces uno se pregunta, ¿todo esto para qué? Yo me pregunto, señores, ¿cuántas iniciativas pudieron haberse tomado con esos más de 3.000 millones de dólares que se invirtieron en Punta Catalina con energía limpia? Es decir, uno se pregunta, ¿por qué persistieron tanto cuando habían tantas opiniones contrarias para que eso se produjera? Son de las cosas que uno a veces no entiende. Tantas propuestas que habían para que se tomaran otras iniciativas con otros componentes que no fuera el carbón. Yo recuerdo la cantidad de opiniones, incluso de instituciones calificadas en la República Dominicana, para que se buscaran otras alternativas, como una que acaba ahora mismo de anunciar el presidente en Manzanillo, que no es en base a carbón, sino en base a otro material, y que se plantea que va a producir casi más de 800 kilos de energía eléctrica, incluso va a producir más que Punta Catalina, y parece que se va a hacer con un tipo de, ¿verdad?, el material para abastecerla será distinto al que se está utilizando. Yo lo que digo es, ¿por qué no piensan en la población
que es la que finalmente paga los platos rotos cuando se hace una mala inversión, como es el caso de Punta Catalina. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bien, seguimos aquí con su programa Visión Matinal, 13 de diciembre del año 2022. El día de hoy, Stephanie Martínez y Juan Martínez compartiendo con ustedes en su programa acostumbrado de cada día, de lunes a viernes. Bueno, como todos saben, en Perú se produjo un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Había la creencia de que todo iba a permanecer tranquilo, que la presidenta, que era vicepresidenta de Pedro, asumiría y que no habría mayores problemas, pero resulta que la piña se pone agria en Perú. Ahí hay unas imágenes que yo quiero que la pasemos. Es el pueblo en las calles. Hasta ahora ha habido 2 muertos en la lucha por el regreso, por la libertad de Pedro Castillo, hasta el extremo que el gobierno, la presidencia, el gobierno ha decretado 60 días de emergencia, estado de emergencia. El gobierno de Perú decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en 7 provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte, y en la que han fallecido al menos ya van 4 manifestantes. De este modo, el Ejecutivo busca mantener el orden interno en las provincias de Abancay, en las provincias, 7 provincias, con el trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, según se puede leer en la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano. Durante 60 días quedará suspendido en la provincia de Apurímac los derechos constitucionales relativo a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Ya sabemos lo que significa, ¿verdad?, un estado de emergencia, es decir, que la policía y las Fuerzas Armadas tienen libertad absoluta para disparar contra la población. Es decir, que si esa marcha que se está produciendo hacia Lima, como ustedes pueden verla en su pantalla, que no es cualquier cosa, son decenas de miles de personas marchando por la eliminación del Congreso, por la renuncia de la actual presidenta y por la libertad de Pedro Castillo, el cual ha sido detenido. Hemos dicho en otras ocasiones que lo que pasa en Perú es lo que ha pasado en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Haití con Jean Bertrand Aristide, es lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Es la forma en que en este momento actúan los poderes internos, los militares de ultraderecha y los sectores empresariales, con el apoyo de los norteamericanos, para minar algunos avances que se han venido logrando en América Latina. Esto de Perú ojalá se resuelva. Ya la presidenta ha anunciado que convocará elecciones anticipadas en el 2024. Parece que la presión no es cosa fácil. Ahí se puede ver, señores, ahí no hay 2 o 3 gente, no. Es el pueblo. Y para detener a esa nación, si lo hacen mediante la violencia, eso es lo que puede conducir es a una insurrección en Perú. Esto trataron de hacerlo también en Venezuela con Hugo Chávez. Allí no pudieron porque Chávez tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y de su pueblo. En este caso, Pedro Castillo no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que responden a los intereses de la ultraderecha, del empresariado, del fujimorismo y de los norteamericanos, porque muchos de los que dirigen hoy las Fuerzas Armadas en Perú y en toda América Latina han sido formados en las escuelas de los Estados Unidos de América. Ahí está Perú. Ojalá que no haya un derramamiento de sangre, amén, sino que se pueda dar solución por la vía institucional. Amén. Eso es lo que esperamos. Es lamentable esta situación que está viviendo ese país. Nosotros abogamos para que Dios
toma misericordia, ¿verdad? Toma el dominio y control de esta situación. Yo quiero hacer un comentario, con su permiso, Juan Martínez, informarle a los amigos televidentes en cuanto a lo que tiene que ver con el mundo del béisbol infantil, que nuestra provincia Peravia sigue destacándose dentro y fuera de nuestro país. Entonces son noticias positivas que a nosotros nos llenan de mucho orgullo y de mucha satisfacción ver el trabajo que han venido desarrollando diferentes líderes deportivos, entrenadores de nuestro municipio, del municipio Matanzas, del municipio Nizao y de nuestra provincia en sentido general. En imagen usted puede ver la llegada de uno de esos líderes deportivos, Julio Enríquez Soto, mejor conocido como Guandule, quien estuvo recientemente en Colombia representando a nuestra provincia Peravia, y junto a él también el destacado dirigente Jorge Pérez, mejor conocido como El Chino. Ellos estuvieron junto a otros entrenadores en Colombia, específicamente, ¿verdad?, representando a la provincia Peravia por la Liga Internacional Pony, con niños con edades entre 9, 10, 11 y 12 años. Pero también recientemente el destacado dirigente Alexis Carmona, quien preside la Unión de Ligas de esta provincia Peravia, estuvo en México y allí obtuvieron el tercer lugar del torneo de béisbol infantil de la categoría 9-10, que estuvieron también representando a la provincia Peravia. Pero del municipio Matanzas estuvo Andrés Rivera, en Colombia también representándonos, y qué bueno que estos líderes siguen trabajando, siguen apostando al béisbol, siguen apostando al desarrollo de estos niños de nuestra provincia Peravia, que con tan poca edad pues ya presentan esas habilidades, ¿verdad? Y que en tierras extranjeras pues ya están poniendo desde pequeñitos el nombre de la República Dominicana en alto. Así es que un aplauso desde aquí, desde Visión Matinal, y de verdad nuestro reconocimiento personal para cada uno de ellos. Ojalá que el Señor les siga guiando, les siga bendiciendo en cada uno de los pasos que dan a favor del desarrollo de estos niños de nuestra provincia Peravia. Bueno, felicidades a esos niños, ojalá que sigan hacia adelante, que además de jugar pelota, estudien, porque de nada sirve aspirar a avanzar en el béisbol si no hay una formación académica. Así es. Porque luego se pueden quedar sin pito y sin flauta, sin béisbol y sin educación. La educación y ante es casi una tragedia lo que acontece muchas veces en el país, porque muchos jóvenes aspirando, muchos jóvenes, adolescentes básicamente, aspirando a llegar a las grandes ligas, no pueden avanzar y finalmente pierden su futuro. Es un reto que tienen por delante los entrenadores, al mismo tiempo que los padres, de insistir en esto y de llevar ambas cosas de la mano, los estudios y el entrenamiento deportivo. Bueno, la Cámara de Cuentas acaba de anunciar una auditoría a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que comprende el periodo 2014 al 2017, en el cual fue rector Iván Grullón. Se habla de manejos contables deficientes por cientos de millones de pesos en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros esperamos que la Cámara de Cuentas deposite, ¿verdad?, ante los organismos correspondientes esta auditoría, de manera que se pueda hacer una seria investigación, porque como sabemos la UAS es un barril sin fondo, donde cada rectoría, cada gestión generalmente lo que hace es favorecer a grupos y personas a los fines de lograr su objetivo, muchas veces para ganar la rectoría. Gente que son encargados de un área, que si perdió el rector que lo llevó y el próximo que viene deja ese cesante, pero ganando el mismo sueldo, entonces coloca a otra gente en la misma posición, y esto va generando una situación de parasitismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que muchas veces es solo una fuente de empleo. Siempre hemos tenido preocupación con nuestra
alta casa de estudio, porque hay que preservarla. La UAS es el resultado de la lucha democrática, pero además la UAS es un centro de formación. Allí se ha contribuido enormemente a la democracia en la República Dominicana y no se puede permitir que sucumba, sobre todo en un país donde la voracidad del sector privado es tan terrible que lo más que le gustaría es que, así como pasó con la salud, que prácticamente se ha privatizado, también la educación se privatice absoluta y completamente, impidiendo a los más pobres de la República Dominicana tener acceso a estudios superiores. Yo creo que esta auditoría hay que tomarla muy en serio, hay que dar los pasos, no solo dejarlo en enunciado de que se ha investigado y que ha arrojado estos resultados, sino que definitivamente se proceda, y de confirmarse los hechos, entonces se inicia un proceso, ¿verdad?, que pueda ayudar a sanear esta institución de carácter educativo que tanto aporte, no solo a la democracia, sino en términos de profesionales de alta calificación, ha proporcionado a la República Dominicana, porque hacer daño a la UAS es abrir las puertas al sector privado de la educación superior, que hoy, en sentido general, salvo raras excepciones, es un negocio redondo para quienes establecen este tipo de negocios, porque para muchos la educación superior es simplemente un negocio, es oferta y demanda que está en el mercado, y quien puede comprarla la compra y el que no puede comprarla que se joda. Esa es nuestra opinión sobre esta auditoría, sobre la cual no emitimos elementos de juicio, sino que esperamos que la Cámara de Cuentas proceda a depositar y se haga la investigación rigurosa que las circunstancias ameritan. Otro tema, maestro Juan Martínez, que yo quisiera abordar en este momento, un tema que ha causado mucho revuelo a nivel nacional y que nuevamente pone al descubierto las debilidades que como país, que como sociedad tenemos en materia de salud mental, es el caso del joven que resultó muerto tras recibir una piedra mientras se dirigía en su vehículo, ¿verdad?, en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. Hasta ahora se dice que un enajenado mental que impactó, ¿verdad?, su vehículo con ese peñón, porque no es una piedra cualquiera, fue casi medio bló lo que le lanzó, quitándole la vida. Pero ¿qué sucede? Mientras se están haciendo investigaciones que puedan revelar si esta persona era un enfermo mental, es un enfermo mental, o simplemente esta práctica obedece a otro método o sistema delincuencial, otra forma de hacer delincuencia, lo cierto es que esto nuevamente pone o trae a la palestra pública algo que este medio ha sido incesante en su clamor con respecto a el derecho de atención a su salud que merecen todas aquellas personas que están atravesando por algún trauma o episodio psiquiátrico. Fíjense, hoy el periódico destaca una declaración que emite el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Alejandro Uribe, desligándose totalmente cuando afirma que solo, única y exclusivamente, si ellos cuentan con un reporte por parte de algún ciudadano, llámese de agresión por parte de un enajenado mental, es que ellos pueden intervenir. Ellos están diciendo que están ciegos, que están sordos y que están mudos ante una realidad que es notoria para todo el mundo. Porque los enajenados mentales están ahí. Los vemos en las calles, los vemos en las aceras, todos somos testigos de la tétrica situación en la que viven cientos de personas en este país. Pero el director del Departamento de Salud Mental, de Salud Pública, dice que a menos que haya un reporte como este, o sea, a menos que haya una desgracia, que muera alguien, entonces ellos salen.
Ellos salen a investigar, ellos salen a hacer los estudios y si se confirma que esa persona tiene ese trastorno mental, entonces es llevado a una unidad, ellos le llaman específicamente unidad de intervención en crisis. ¿Y qué son las unidades de intervención en crisis? Son pequeñas unidades que han sido instaladas no en todos los hospitales, en algunos hospitales del país, como por ejemplo el PINA en San Cristóbal, donde usted pasa las 1001 odiseas para lograr tan solo una cita. Esto a raíz de la erradicación del hospital Padre Villini, me parece que se llamaba, Juan, usted me corregirá, que le decían el 28. Ese era el hospital que albergaba a todos esos pacientes en crisis, a todas esas personas enajenadas mentales que ya no lo podía tener la familia. El Estado en ese momento tuvo la majestuosa decisión de erradicar ese hospital y entonces crear estas subunidades, repito, no en todos los hospitales, en algunos, donde la gente pasa las 1001 para conseguir una cita, pero que una vez ingresado ese paciente, señores, no dura más de 15 días. Y usted se preguntará, ¿serán 15 días suficientes para estabilizar a un paciente en crisis? No, ¿verdad que no? Entonces ese paciente vuelve a la familia, vuelve a la impotencia, vuelve a la desesperación y muchas veces, ¿qué es lo que termina haciendo la familia? Pues tirando esa a la calle porque no puede, no tiene apoyo del gobierno. Entonces, qué lamentable, señores, es deprimente, da ganas de llorar cuando uno ve este tipo de cosas que están sucediendo en nuestro país. Por un lado, que las autoridades que están llamadas a enfrentar esta situación le digan a uno en nuestra cara que tienen que esperar un hecho de esta naturaleza para ellos poder intervenir y que no hay voluntad de crear políticas públicas tendentes a enfrentar esta situación y más que enfrentar esta situación, a cumplir con la Constitución de la República, que consagra el derecho a la salud de todo ser humano y de todo ciudadano independientemente de su condición. ¿Hasta cuándo estaremos nosotros abogando por eso? Había un hospital ahí en el kilómetro 28 de la autopista Duarte que estaba próximo, le decían así, despectivamente, el hospital de los locos, ¿verdad? Ese estaba en la autopista Duarte, camino de Villa Altagracia, pero también estaba el hospital Padre Villini, que está en la zona colonial. Se estaba remodelando y había una crítica muy severa de que parece que lo querían privatizar, incluso se le iba a entregar como su administración a una gente que estuvo involucrada en una de las acciones de corrupción y también hubo muchas críticas por eso. Pero lo esencial y lo de fondo es lo que dice, lo señala Stephanie, es decir, no hay una política de Estado, una política pública dirigida, ¿verdad?, a dar solución a este problema, o por lo menos a amortiguar un problema tan severo como es el problema de la gente de los enajenados que están en la calle, que son cada vez más crecientes y que tienen otros factores que también hay que verlo. Hay una llamada. Buenas, ¿con quién hablamos? Buenos días, Stephanie. Buenos días, profesor Juan Martínez. Buenos días, Alexis. Alexis Lencelado. Para acabar ese último punto que ustedes están debatiendo, o presentando, mejor dicho, decir que el problema de Perú es un problema que viene arrastrando desde décadas. Si no, tenemos que buscar el porqué del estudio a destiempo de Raúl Álvarez de la Torre y en esos países por México y otros países en América Latina, y cómo el conservadurismo y a veces las imposiciones extranjeras llevan a pueblos a rebelarse en contra de sus iguales dentro de su territorio. Tener un récord o un buen abordaje como el que lleva Perú, de tener 5 presidentes en 4 años, Así es. y algunos de ellos constitucionalmente elegidos, tenemos que mirarnos todos en América Latina en este espejo, porque
yo me río aquí cuando yo veo que cruzan de un ala conservadora a ultraderecha, a veces de reformista a PLDista o viceversa, o que se van del PRD al PLD o del PLD al reformista o viceversa. Son personas que no entienden el porqué de las ideologías políticas. Yo veo y me río cuando quieren comparar el izquierdismo con el comunismo, y cuando quieren degradar o denigrar a dirigentes izquierdistas o de una ideología socialista, degradarlo. Pero si tenemos décadas y siglos dominados por un imperialismo o un derechismo que no ha podido sacar a América camino, porque no es lo mismo. Aquí yo quisiera ver cuál conservador pudiera debatirle un programa de gobierno en Chile, por ejemplo. Kirchner y el presidente actual no tienen la cabeza cuadrada, pero tampoco creo que el señor que es presidente ahora mismo en Colombia tenga una idea retrógrada, como tienen muchos conservadores o como tiene el presidente saliente ya de Brasil. Entrando al tema siguiente, lo de la persona que anda o que han visto que está detenida por lanzar objetos, lanzar escombros, piedras y otras cosas a vehículos, también hay que ponerlo en punto de observación, porque no puede ser que se tenga un nivel de esquizofrenia colectivo, porque la misma situación pasa en el puente de la Guardia, la misma situación pasa en el 40 de la autopista Duarte, la misma situación pasa en la 6 de noviembre, la misma situación en la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde pasó el hecho de Sani. Pero lo mismo en el famoso puente Goya, en la Kennedy, pasó el domingo. Entonces, cuando usted tiene en diferentes puntos el mismo tipo de hecho o de hecho, hay que ponerlo en investigación, porque usted no sabe si es que se están haciendo expresamente. Ahora, si son indigentes o son personas que han perdido la condición, ¿verdad? Hay que someterlo a estudio, que es lo mismo que las desapariciones. Estas desapariciones que tenemos teniendo en años pasados y en estos años y meses presentes, hay que ver el perfil, el porqué de jóvenes de edades de 16 a 35 años con el mismo corte de pelo, con la misma corte de barba, con la misma afeitada, muchos de ellos con las mismas preferencias o intenciones sexuales. Hay que buscar a ver si hay algún enfermo. Es digno de investigación y es un problema de salud pública. Buen día. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Dos elementos destaca Alexis, refiere a Perú. Yo anoche vi la película La Guerra contra la Democracia y yo les recomiendo a los amigos televidentes que la vean, para que vean en la lógica en que actúan los norteamericanos. Allí se va a encontrar con una situación interesantísima sobre Chile, Venezuela, Guatemala, Nicaragua. Una excelente película, yo les recomiendo que la vean. La Guerra contra la Democracia, se consigue en YouTube. Ahí se puede ver, anoche la vi, dura 1 hora y 34 minutos, pero es una joya. Con respecto a lo que dice Alexis, me parece racional que las autoridades deben hacer una seria investigación, porque pareciera, a veces puede haber un hecho fortuito, un enajenado que lo pueda hacer, pero el modus operandi, ¿verdad?, en distintos lugares, esta modalidad, en la hora en que se produce, generalmente en la madrugada, ¿verdad? Entonces son elementos que llaman la atención. Pero como si fueran enajenados mentales, como digo en ocasiones, entonces la causa es de carácter social. Es decir, ese muchacho que se mata con ese blog, si fue un enajenado mental, entonces es una víctima de la desigualdad social, porque esa persona
que se supone, por lo que se dice, aunque no se ha confirmado, que un enajenado mental no debiera estar en la calle, sino que debiera haber un centro. Pero aquí hay otro problema grave. Aquí hay muy pocos psiquiatras en este país. Aquí no llegamos, en estos días se daba un informe que no alcanzamos los 200 psiquiatras. Y aquí hay 158 municipios y 235 distritos municipales. Y hay 31 provincias del Distrito Nacional. Entonces, no hay psiquiatras suficientes. Hay provincias que no tienen psiquiatra. Decían, por ejemplo, Pedernales no tiene un psiquiatra. Entonces, un país que no haga un diseño, porque también hay que ver también las causas que originan a veces esos actos de locura. Porque hay mucha gente que también está vinculado al consumo de droga. Y porque esa es otra variable. Ese que se sumergió en el mundo de la droga es una víctima también de la sociedad. Claro son que muchos los elementos, Stephanie, que así es. Exactamente, Juan, pese a esa debilidad que tenemos, que ustedes bien señalan, de la falta de psiquiatra, nosotros siempre hemos abogado más que a enfrentar, a prevenir. Si el Estado tuviera una cultura de prevención y sobre esa cultura de prevención se diseñara una planificación tendente, como bien usted destaca, a identificar cuáles son las causas que producen, ¿verdad?, que hacen que el ser humano, porque muchas veces son congénitas, pero muchas veces son factores externos, como esa misma desigualdad social que se vive, esa exposición a la que están nuestros jóvenes, precisamente por falta de otro tema que es política por parte de los organismos de seguridad a enfrentar el tema del narcotráfico. Entonces vemos que nuestros jóvenes muchas veces están expuestos en los barrios, es un asunto multifactorial que el Estado debe de enfrentar, y más que, se necesita más psiquiatras, pero qué bueno sería que en lugar de abogar por más psiquiatras, aboguemos por más política de prevención para que los psiquiatras tengan menos pacientes. Yo creo que eso sería lo más ideal, pero ya nos están haciendo señas de que tenemos que irnos a una nueva pausa comercial. No se muevan. Amigos televidentes, continuamos con su espacio Visión Matinal y ha llegado el momento de reseñar las noticias más trascendentales ocurridas el pasado fin de semana y dadas a conocer por el hermano noticiario Peravia Noticias. Peravia Noticias, porque estamos hablando del lunes 12 de diciembre, es decir, el día de ayer. Amigos, antes de entrar en esas noticias, referir que sigue subiendo el nivel de hospitalización por el coronavirus. La prensa hoy nuevamente se hace eco de esta situación y resalta que aunque los niveles de ocupación de camas que reporta el sistema de vigilancia aún se mantienen bajos, los pacientes que requieren hospitalización por COVID-19 se han ido incrementando en las últimas semanas y ayer se reportaron 72 hospitalizados, de los cuales 12 estaban bajo cuidados intensivos. Esto hay que seguir hablando de eso para que la gente sepa que el COVID está ahí, sigue ahí y nos sigue, ¿verdad?, diciendo o advirtiendo que puede seguir aumentando. Ayer la positividad alcanzó prácticamente el 26%. Sí, es decir, 25.95. 25 puntos. 95. Apenas 0.5 décimas para 26. Lo que quiere decir que de cada 100 pruebas realizadas, 26 están saliendo positivas. Y eso es una cosa tremenda en este momento. Así mismo es. Bueno, este fin de semana se registró una muerte que, conforme Peravia Noticias señala, ha llamado la atención del país. Vamos a ver la información. Se trata del hecho trágico en el que un menor de edad perdió la vida de manera accidental en una finca de la comunidad Calderas. Edwin Manuel Martínez López, de 13 años de edad, resultó impactado de cartucho en su cuerpo tras otro menor de la familia estar manipulando una escopeta de la que disparó el fatal cartucho. El cuerpo sin vida de la víctima mortal, que residía en el cruce de Arroyo Hondo, fue sometido a autopsia,
mientras que el victimario se encuentra en poder de las autoridades competentes para ser sometido a la acción de la justicia. Sobre el caso, el legista Walter López ofrece detalles. Ayer, a eso de las 11:30 de la mañana, en la comunidad de Caldera, en una finca, hubo un hecho muy lamentable donde un menor de edad de 13 años, llamado Edín Manuel Martínez López, sufrió una herida por arma de fuego tipo escopeta, o sea, una herida tipo cartucho en la región anterior del tórax. Herida esta que le produjo fracturas costales, lesión cardíaca pulmonar, una hemorragia masiva interna y externa y un choque hemorrágico. Fue asistido por el 911, traído al hospital, pero ya fallecido. De verdad que ya en la provincia hemos tenido ya casos similares a eso por algún tipo de inobservancia de los dueños de las escopetas, de los revólveres, y hemos tenido casos lamentables. Muy lamentable esta información, como también muy lamentable la que continúa, y es que producto del caos que reina, ¿verdad?, en este municipio cabecera en lo que tiene que ver con esto, con el tránsito vehicular, pues precisamente el pasado viernes se produjo un incidente entre una estudiante de la tanda vespertina del Liceo Francisco Gregorio Villini y un autobús de la ruta Azodema de la provincia Azua. Veamos. Denuncia sobre lo sucedido que circula a través de las redes sociales, la cual explica que el pasado viernes 9 de diciembre, cerca de las 6:10 de la tarde, en momentos donde los estudiantes salían de su jornada estudiantil del Liceo Francisco Gregorio Villini, ubicado en la calle Gastón Fernando de Lignet de este municipio, una jovencita perteneciente al referido centro de estudios fue embestida por un microbús de transporte de la provincia Azua. La joven, de la cual se omite nombre y datos por ser menor de edad, sufrió daños físicos leves, pero su pasola recibió daños considerables. Esta situación pudo terminar en una tragedia, reluciendo las constantes ocasiones en que los directores, tanto de la tanda matutina como vespertina, han solicitado a las autoridades de tránsito disponer de agentes en las afueras del recinto escolar a los fines de que se pueda regular el tránsito a la hora de entrada y salida de ese lugar, donde las calles con mayor flujo vehicular son la Ladislao Guerrero, Juan Caballero y Gastón Fernando de Lignet. El director de la tanda vespertina del referido centro de estudios, Wilson Peña, se refirió a la situación llamando al nuevo incumbente de la DGCET, capitán Fernando Méndez, a tomar cartas en el asunto. Estos minibuses que ahora no siguen la ruta por la Máximo Gómez, sino que se desvían por la Ladislao Guerrero, pues chocó a una de nuestras alumnas que iba saliendo en su medio de transporte, el tipo pasola. La chocó, le provocó golpes a la estudiante y daños físicos a la pasola. Nosotros le reiteramos el llamado al director provincial de la DGC para que envíe una patrulla a las 6:10 para que nos ayude a controlar el tránsito pesado que circula por la Gastón Fernando de Lignet, frente del liceo, y de esta forma evitar una situación similar o peor como lo ocurrido el pasado viernes. Qué lamentable. Nosotros en otras ocasiones hemos señalado la necesidad de que autoridades de la DGC digan presente en zonas escolares, en esa hora pico que se da entre las 12, las 6, cuando se despacha a la comunidad estudiantil. Señores, eso es un caos lo que se vive en los diferentes centros, no solamente en el liceo, porque usted va por la Canadá, usted va por la escuela Nuestra Señora de Fátima, usted va por los diferentes colegios, y es la misma situación. Y entonces los AMED, como anteriormente se le llamaba, brillan por su ausencia. Esperemos que el llamado que hace nuestro colega Wilson Rames Peña, director de una de las tandas del Liceo Francisco Gregorio Villini, sea atendida. No sé qué habrá pasado con eso de la policía escolar. Será un buen proyecto. Ciertamente. Que como hay muchas botellas en el Ministerio de Educación, muchas pudieran ser transformadas en una policía que pudiera ser entrenada para esos fines, ¿verdad? De manera que, aunque en algunas escuelas existe aún, pero yo creo que eso hay que
generalizarlo. A veces nombran 10 y 15 conserjes en un liceo que no hacen falta en una escuela, y con el salario de 12 puede pagar bien a un policía, a la llamada policía escolar, a un personal entrenado que pudiera efectivamente jugar ese rol, que ni siquiera haría falta la DGC, sino que un chin de recursos del Ministerio de Educación vayan destinados a dar solución al problema de la seguridad exterior de los estudiantes a la hora de salir de sus centros educativos. Definitivamente, así es. Por otro lado, según una fuente reveló a Peravia Noticias, a partir de ayer, la incumbente de la Oficina Provincial de Medio Ambiente, la periodista Patricia Báez, podría pasar a ocupar otras funciones dentro de la institución. Veamos la información. Medio recibió la confidencia de que la periodista Patricia Báez, al participar en un encuentro con el ministro de Medio Ambiente y todos los directores provinciales de la institución, recibió de su superior los mejores elogios, siendo mencionada como ejemplo de una eficiente funcionaria. Se afirmó a Peravia Noticias que Báez iría a otra posición con mejor sueldo y mayores facilidades en el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que alegadamente dejaría la dirección provincial en las próximas horas. Bueno, nada, medio ambiente es un, como diríamos, eso es un fuego. Eso es como la arepa, fuego Así por es. arriba y fuego por abajo. Y la falta de una política estatal dirigida a una preservación efectiva del medio ambiente. Creo que Seara Hatton debiera reflexionar su permanencia en el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo porque es un brillante economista, pero parece que los problemas de medio ambiente siguen creciendo y da pena la pérdida de Orlandito Jorge Mera, que evidentemente estaba haciendo un trabajo formidable en ese ministerio que parece que no ha sido posible darle continuidad. Vamos a ver si aquí en Peravia las pasiones políticas del partido gobernante bajan y el que venga, cualquiera que sea, tenga el apoyo de los demás, pero que además vaya a esa institución a hacer un trabajo ético y moral. Claro. Porque todo el mundo sabe que si no hay valores y se va por otra vía a buscar lo que no es suyo, realmente no hay posibilidad de una protección efectiva al medio ambiente. Evidentemente que a Patricia la iban a hacer saltar. Hay un sector con poder aquí en Baní que daría un ojo de la cara y la mitad del otro por verla afuera, pero que además Patricia también es sumamente contestataria. Es decir, que también en una sociedad como esta, ser muy contestatario a veces también tiene consecuencias. Ella ha sido clara y contundente, le ha dicho lo que tiene que decirle, lo que cree que debe decirle, y se lo ha dicho duro, y hay sectores que obviamente que no la tragan, que no hay forma de que la pasen de la garganta. Yo lo que creo es que la periodista Patricia Báez asumió ese cargo de la Dirección Provincial de Medio Ambiente con toda la responsabilidad que le caracteriza y con toda valentía y firmeza ha hecho lo que ha creído conveniente, lo que ha creído justo y lo que entiende fue llamada a realizar a través de esas funciones. Y a ella le ha valido la represalia que eso pudiera tener, como es natural en este sistema político en el que nosotros nos desenvolvemos en la República Dominicana. Ella creo que ha puesto en alto el nombre de la mujer, ha puesto en alto el nombre incluso de la profesión que ostenta como periodista y ha ido a hacer lo que la población esperaba desde hace mucho tiempo que se hiciera en el Ministerio de Medio Ambiente, que es precisamente defender los recursos naturales por encima de toda pasión política, por encima de todo compromiso político. Ella es una persona que le dice la verdad a quien entiende que tiene que decírsela
Y nosotros bien sabemos que eso tiene un costo político, eso tiene un costo, porque usted se gana muchos enemigos, pero entonces ella se gana, tiene sus enemigos políticos, pero se ha ganado el respeto y la aceptación de la sociedad, que ha visto en ella una persona con una moral incuestionable en el ejercicio de sus funciones. Ella se merece otra posición, ella se lo merece, pero como bien usted señalaba, Juan, ojalá, si eso es cierto de que la van a mover, que a quien designen tenga las mismas condiciones morales que Patricia exhibió o ha exhibido en el ejercicio de sus funciones. Eso esperamos. Por otro lado, el pasado sábado 2 municipios de Peravia se vistieron de alegría tras la inauguración de obras importantes que llegaron para mejorar la calidad de vida y embellecer la provincia. Vamos a ver esa información. Trata de la inauguración de la ampliación del acueducto múltiple de Peravia, la que tuvo una inversión de 800 millones, beneficiando a más de 68,000 habitantes. El acto inaugurativo fue realizado en el municipio Matanzas, encabezado por el primer mandatario de la República Dominicana, presidente Luis Abinader Corona. No son las palabras, hoy aquí son los hechos. Aquí hay hechos y cada uno de los pueblos y cada una de las comunidades sabe que está recibiendo más agua, porque hay mejor agua, porque hay inversión del gobierno. Eso significa que hay futuro, pero sobre todo que hay derechos para la ciudadanía, porque el agua es un derecho para la ciudadanía. Hay más bienestar y hay menos impacto en el bolsillo de los dominicanos. En cuanto que el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, resaltó que el gobierno culmina el año 2022 con una inversión aproximada de 20,000 millones de pesos en agua potable y saneamiento, la mayor hecha en la historia del sector. Continuando con las inauguraciones en Peravia, se resalta el parador fotográfico a la entrada del municipio Baní, una obra que fue solicitada desde hace años por los residentes de ese municipio. Este acto estuvo encabezado por el alcalde Santos Ramírez. En nota de prensa enviada desde el Departamento de Comunicaciones del Cabildo Banilejo, indican que la empresa García Molina y Asociados fue la encargada de la construcción de la obra, la cual está ubicada en el kilómetro 2 de la carretera Sánchez y tuvo un costo aproximado de 21.290.912,62 centavos. El alcalde está hoy como niño en el Día de Reyes. Al acto de inauguración dijeron presentes además el senador por la provincia Peravia, Mercedes Franjul, la gobernadora Yadira Báez, el diputado Luis Báez, la vicealcaldesa Adriana Soto, el director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnaud, el presidente del Consejo Edilicio, Edith Peña, el arquitecto Ismael Díaz Melo, responsable del diseño de la obra, entre otras personalidades y ciudadanos. En definitiva, este fin de semana fue de júbilo para la provincia Peravia. Al escuchar al arquitecto Fabio, con la emoción con la cual él narraba todo el proceso de la obra, yo quiero dar gracias porque ser parte de este momento histórico aquí de Baní, para mí es un gran privilegio porque sé que el orgullo baninero está en su más alta expresión. Sentimos mucha alegría porque por fin, la puerta de entrada y salida hacia nuestro pueblo ha sido convertida en un hermoso parador fotográfico. Aquí tienen su plaza y tenemos como testigo fiel a los banilejos que ayer hicieron posible que nuestro pueblo sea grande, que están aquí detrás de nosotros. Y como guardián centinela del cerro de Peravia y la montaña que les bordean, es un compromiso de todos cuidar esta plaza. Esta plaza es de todos y por lo tanto todos tenemos que cuidarla. Bueno, de esas dos obras, Juan, yo diría que la que más gozo provocó fue la del parador fotográfico, porque la inauguración de la ampliación del acueducto múltiple, ya como lo vimos anteriormente en el segundo bloque del programa, lo que ha generado es crítica, porque mientras se inaugura esa ampliación, por el otro lado siguen lloviendo las quejas de desabastecimiento de agua potable y otras deficiencias. Entonces el parador fotográfico sí era una obra muy demandada, es una obra que no ha venido
que no fue un primer Picasso que se dio, sino que ya fue la terminación de la misma, y que a pesar de que se ha generado muchas críticas, pues evidentemente que la sociedad en sentido general ha valorado que el alcalde municipal Santos Ramírez y las demás autoridades municipales le hayan dado seguimiento a esto y se haya logrado consumar esta anhelada obra, merecida además, porque Baní, un pueblo tan bueno, un pueblo tan lleno de cultura, tan lleno de historia, y era uno de los pocos, yo no sé si el único, que no tenía, señores, una entrada como se lo merece. Así es que felicitar a las autoridades, felicitar a los arquitectos que tuvieron las ideas, que tuvieron la visión, a los artistas que han diseñado estos murales que reflejan, que plasman la historia de Baní. Y un consejito, ya ya para cerrar mi comentario, a las autoridades edilicias, a que pongan atención a la hora de hacer estos actos, porque generó algunas críticas. Primero, la duración del mismo, muy largo. Un acto que fue convocado para las 4, inició una hora más tarde, terminó ya en horas de la noche, hablaron muchas personas, y un acto en el que algunos regidores se ausentaron de la actividad, porque ha sido una práctica repetitiva en los actos del ayuntamiento municipal, como que denigrar, señores, a quienes son los que aprueban las obras. Si bien es cierto que son ejecutadas por el Ejecutivo, tienen que ser aprobadas por los regidores, y entonces los regidores ni sillas encuentran muchas veces en los actos, pero a veces hasta las autoridades y los ejecutivos se les olvida el nombre de los regidores, ni se menciona, se meten a todos ahí en un saco por salir de ellos. Entonces eso ha venido generando gran descontento en algunos. Por ejemplo, tenemos el caso del regidor Robinson Capellán, que es un regidor del oficialismo, y otros más que muchas veces se van, señores, de las actividades porque no son tomados en cuenta. Entonces vamos a ser un poquito más imparciales a la hora de hacer las menciones, de tener el trato para con las autoridades, porque si bien es cierto que todos los que estaban ahí arriba en tarima merecían estar, también es cierto que los regidores son parte elemental de las obras que son aprobadas y que son ejecutadas en los municipios. Y el presidente de la sala capitular, el licenciado Eddie Cervantes Peña, antes del acto había propuesto a protocolo que los regidores deberían de ocupar sitios, ¿verdad? Por lo menos que tuvieran su silla ahí garantizada. Y a veces vemos que ni eso. Entonces es un consejito para lo que tiene que ver con la organización, ¿verdad?, del protocolo y de estas actividades municipales. Porque dice la Biblia, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Señores, yo creo que hemos llegado al final de este espacio. No. Todavía, porque yo veo sí, haciéndonos pero el tiempo se acabó, caramba. ¡Qué rápido, Juan! Oh, Dios. Ni cuenta nos dimos. Bueno, agradecer a los amigos televidentes que han compartido con nosotros esta mañana, este 13 de diciembre del año 2022, invitarles para que mañana nos encontremos con otro programa Visión Matinal. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez y Stephanie Martínez. Que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Será hasta la próxima.